primer tema, que es la analogía de un sistema mecánico a un sistema eléctrico. ¿Okay? Entonces, el objetivo es pasar, bueno, nosotros sabemos en física, ustedes ya vieron en física que existen dos tipos de sistemas mecánicos. Uno mecánico traslacional y el otro mecánico rotacional. Entonces, el objetivo es pasar de este sistema o de este sistema a un sistema eléctrico, porque para nosotros como ingenieros es mucho más fácil manejar sistemas eléctricos que sistemas mecánicos. Entonces, para un sistema mecánico traslacional, tenemos tres elementos: la masa, el resorte con su elasticidad, con su constante de elasticidad, y el amortiguador con su constante de fricción. Pues nosotros sabemos que cuando tenemos sistemas mecánicos, las leyes que gobiernan dicho sistema, pues son las leyes de Newton, ¿no? Las tres leyes de Newton. La primera de ellas nos dice que la sumatoria de las fuerzas, la sumatoria algebraica de las fuerzas en un sistema es igual a cero. La segunda nos dice que la fuerza es igual a la masa por su aceleración. Y la tercera ley de Newton nos dice que a toda acción hay una reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Entonces, si yo tengo este tipo de sistemita, yo jalo o ejerzo una fuerza sobre la masa, la estiro, suelto, este sistema va a empezar a oscilar, ¿verdad? Pero a la hora de yo hacer la fuerza hacia acá, todos estos elementos generan una fuerza en sentido contrario. Entonces, para ello, tengo que calcular su modelo, es decir, el modelo matemático que me está representando a dicho sistema. Entonces, yo sé que en la masa, la fuerza es igual a ¿qué? Masa por aceleración, o también la masa es igual a la derivada de la velocidad, o la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada del desplazamiento. En un resorte, la fuerza es igual a la constante de elasticidad menos K por su desplazamiento. Si yo hago el cambio de variables, si yo digo que menos K es igual a 1 sobre K, obtengo que la fuerza es igual a 1 sobre K, la integral de la velocidad respecto al tiempo. Y en un amortiguador, la fuerza es igual a la constante de fricción por su velocidad o por su derivada del desplazamiento. ¿Okay, vamos bien? Entonces, Sí, profesor. bueno, ahorita les explico. ¿Cómo paso de aquí, de esta fuerza, o de esta ecuación, que está aquí? Bueno, no puedo. Bueno, la que está aquí a la de aquí abajo. ¿Cómo paso? De esta de aquí a esta de acá. Todos los sistemas que vamos a ver, todos los sistemas mecánicos, van a estar con respecto a su velocidad. ¿Por qué? ¿Qué elementos puedo yo medir? Puedo medir la distancia. Agarro un flexómetro y mido la distancia. Puedo medir la velocidad. Agarro un velocímetro y puedo medir su velocidad. Pero no puedo medir su aceleración. La aceleración yo la calculo, ¿verdad? De acuerdo a la aceleración, es por la diferencia de tiempo, la diferencia de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, ustedes si van en un carro, sí pueden medir su velocidad, ¿verdad? No sé, 100 kilómetros por hora. Pero si van en el mismo carro, no pueden medir su aceleración, ¿verdad? No pueden medir 200 kilómetros por segundo al cuadrado, ¿verdad? O por hora al cuadrado. Entonces, todas las ecuaciones que vamos a ver, como les acabo de comentar, tienen que estar con respecto a su
velocidad. Entonces aquí la pregunta, ¿cómo paso de f de t menos k x de t a f de t igual a 1 sobre k, la integral de u de t derivada de t? Entonces vamos a explicar cómo pasamos. Voy a dejar de compartir esta parte. Ok, entonces decía que f de t era igual a menos k por x de t. Y lo que yo quiero es obtener f de t igual. Sí se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve. Entonces, ¿cómo paso de aquí a acá? Esa es la pregunta. ¿Ok? Yo sé que la velocidad aquí es igual a la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues simplemente despejo, ¿verdad? U de t, v de t es igual a d. Y después, ¿qué es lo que hago? Integro ambas partes que me quedan que la integral de u de t, de t es igual a ¿qué? De t. Como por ahí dijimos que menos k va a ser igual a sobre k. Pues sustituyo, ¿verdad? Sustituyo aquí menos k es igual a 1 sobre k y x de t es igual a ¿qué? La integral de u de t por la derivada de t. ¿Vamos bien hasta ahí? sí, profe. Pues apúntenle si quieren apuntar. Ustedes me dicen. De todos modos, yo les voy a pasar el PDF que estoy utilizando, pero pues obviamente ahí no viene desarrollada esta parte, ¿no? Entonces, si lo quieren desarrollar, pues adelante, si no, pues también.
Ok, ¿vamos bien? ¿Puedo cambiar? Sí, profesor. Pues, me voy a regresar otra vez a la diapositiva. Ok. Entonces, un principio para poder obtener las ecuaciones es el principio de Leambert, que nos dice que la fuerza aplicada a un sistema es igual a la suma de las fuerzas que se oponen al movimiento de la fuente. Esto basado en un principio físico-químico. Entonces, tengo mi modelo físico, quiero tener su modelo matemático, aplico el principio de Leambert, me dice que esa fuerza que está aquí en la masa es igual a la suma de las fuerzas en cada uno de los elementos. Entonces, la fuerza va a ser igual a la fuerza en la masa, más la fuerza en el resorte, más la fuerza en el amortiguador. Y como habíamos dicho que todo iba a estar con respecto a la velocidad, porque es la única variable que yo puedo medir, aparte de la distancia. Entonces la fuerza es igual a ¿qué? La masa por la derivada de su velocidad. La fuerza en el resorte es igual a 1 sobre K, la integral de U de T, y derivada de T. Y la fuerza en el amortiguador es igual a su constante por su velocidad. Pues esta ecuación de aquí es su modelo matemático de este sistema. Pues para nosotros ya es mucho más fácil trabajar con su modelo matemático que con un sistema de este tipo. Ok, entonces así represento un sistema mecánico translacional. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Un momento. Sí, maestro. Sí. Ok. El segundo sistema es el sistema mecánico rotacional, en el cual tenemos una masa inercial, un freno mecánico y un resorte mecánico. Aquí en vez de tener una fuerza, tenemos un torque y tenemos una velocidad angular. Entonces, de igual forma, torque, velocidad angular, desplazamiento angular. Lo mismo se aplican las leyes de Newton para cada uno de los elementos. Aquí en el resorte podemos observar que hacemos la misma transición. En este caso, teta de t es el desplazamiento y omega de t es la velocidad. Y obtenemos su modelo matemático, ¿no? Igual aplicando el principio de Leambert. En este caso va a ser el torque inicial. Este torque va a ser igual al torque en la masa, más el torque en el freno, más el torque en el ¿cómo se llama? En el resorte. Obtengo su modelo, me dice que el torque va a ser igual a J, la masa inercial por la derivada de la velocidad angular, más 1 sobre K, K es la constante de elasticidad, por su velocidad angular, más el freno por su velocidad. Entonces, en la literatura se pueden encontrar estos dos tipos de nomenclatura, pero es exactamente el mismo, ¿no? Uno es un freno y el otro puede ser un amortiguador, pero es exactamente lo mismo. ¿Vamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Pues como podemos observar, tanto para un sistema mecánico rotacional y para un sistema mecánico translacional, tenemos ecuaciones íntegro diferenciales, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una integral, aquí tenemos una derivada. Pues, como les comentaba, el objetivo es pasar de este sistema, ya sea translacional o rotacional, pasar a un sistema eléctrico, es decir, a un circuito RLC.
Pues aquí la pregunta, ¿cuál es la diferencia, aparte del voltaje y la corriente, de un circuito eléctrico a un circuito electrónico? Los componentes. Ajá, ¿cómo son sus componentes? Del eléctrico es resistencia, capacitancia e inductancia, ¿no? Pero ¿cómo son? Ajá. ¿O cómo se les conoce? ¿O cómo les dijeron que se les conoce? ¿Como pasivos? Exactamente. La bobina, el capacitor y la resistencia son elementos pasivos. Si yo le pongo a este circuito, a cualquiera de los dos, un diodo, el sistema ya se vuelve sistema electrónico. ¿Por qué? ¿Cómo es cómo es el diodo? ¿Qué elemento es? ¿O qué componente? Elemento activo. Así es. ¿Qué significa eso? Que ya tiene energía almacenada, ¿verdad? Es decir, si tengo un diodo de germanio y mido su voltaje, ¿cuánto me va a dar? 0.7, ¿no? O 0.5, no digo, no me acuerdo. Pero Punto 7. les da un voltaje, ¿verdad? En cambio, si yo agarro una bobina o un capacitor o una resistencia y mido su voltaje, pues obviamente no voy a tener nada, ¿verdad? Entonces, un elemento pasivo es aquel que no almacena energía o que no tiene energía, y un elemento activo, pues es aquel que tiene energía sin ser excitado, ¿verdad? O sin una fuente externa. Entonces, esa es la diferencia entre un circuito eléctrico y un circuito electrónico. Sus elementos. ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe, sí. Ok. Entonces, en los sistemas eléctricos, nosotros conocemos dos tipos de nomenclatura: en serie y en paralelo. Y tenemos tres elementos: la inductancia, bueno, la bobina con su inductancia, el capacitor con su capacitancia y la resistencia el resistor con su resistencia. O en paralelo, a esa resistencia se le conoce también como conductancia. ¿Ok? Entonces, esos son los tres elementos que componen un circuito eléctrico. Entonces, si yo quisiera calcular la corriente o el voltaje en la bobina, pues yo sé que el voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, y su corriente es 1 sobre L por la integral del voltaje respecto al tiempo. En un capacitor, el voltaje es 1 sobre la capacitancia, la integral de la corriente, y su corriente es la capacitancia por la derivada del voltaje. Y en una resistencia, o en un resistor, voltaje es igual a la resistencia por su corriente, y si estamos en paralelo, pues va a ser 1, G es 1 sobre R, pues va a ser la conductancia por su voltaje. ¿Y qué leyes gobiernan ahí? Pues las leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff, dependiendo del tipo de circuito. Para un circuito en mallas o serie, leyes de Kirchhoff de voltaje, que nos dice que la suma algebraica alrededor de cualquier trayectoria cerrada es igual a 0. Si tengo un circuito en serie y quiero calcular su modelo matemático, aplico la ley de Kirchhoff de voltajes. Me dice que el voltaje total va a ser igual al voltaje en la bobina, más el voltaje en el capacitor, más el voltaje en la resistencia. Entonces sustituyo y puedo observar que de igual forma tengo una ecuación íntegro diferencial, ¿verdad? La derivada, la integral. Y existe el de nodos o el de corrientes. Dice que la suma algebraica de las corrientes que concurren sobre un nodo es igual a 0. Entonces, de igual forma, la corriente total es igual a la corriente en el capacitor, la corriente en la bobina,
y la corriente en la conductancia. Puedo observar que de un sistema físico, que en este caso es un sistema eléctrico, obtengo su modelo matemático, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Ok, entonces el objetivo era, o el objetivo es pasar de este sistema, o de este tipo de sistemas, mecánico traslacional o mecánico rotacional, pasar a este tipo de sistema que es un sistema eléctrico, ya sea en serie o ya sea en paralelo. Pues, ¿cómo le voy a hacer? Pues con la analogía. Entonces, observo. Si tengo un sistema mecánico traslacional y quiero pasarlo a un sistema eléctrico directo o fuerza-voltaje, pues simplemente hago la conversión. Yo digo que la fuerza es igual al voltaje, una masa va a ser igual a una bobina, la velocidad en el sistema va a ser igual a la corriente, el resorte va a ser igual a la capacitor y el amortiguador va a ser igual a una resistencia. Si yo quisiera pasar este mismo sistema mecánico traslacional a un circuito en paralelo o fuerza corriente o inverso, pues observo que la fuerza es igual a la corriente, la masa al capacitor, la velocidad al voltaje, el resorte o la constante de resorte igual a la bobina o inductancia y el amortiguador va a ser igual a la conductancia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, maestro. Pues si yo quisiera pasar un sistema mecánico rotacional a un sistema eléctrico directo, pues observo que el torque es igual al voltaje, la masa a la bobina y la velocidad angular a la corriente. De igual forma, el resorte es igual a la capacitancia o al capacitor y el freno a la resistencia. Y de igual forma, un sistema mecánico rotacional a un sistema eléctrico en serie, en paralelo o indirecto, pues exactamente lo mismo, ¿no? Torque, corriente, masa, capacitor, velocidad angular, voltaje, resorte, constante de resorte a la inductancia y el freno va a ser igual a la conductancia. Entonces, es cierto que si yo quisiera tomarlo de forma con su dimensión, es decir, si la fuerza está en newtons, pues obviamente no puedo decir que un newton es igual a un volt, ¿verdad? Eso no es cierto. O que un kilogramo, bueno, si estoy en el sistema internacional, kilogramo es igual a un Henry, ¿verdad? Eso no es cierto. Pero lo que sí puedo hacer es agarrar esos valores, no sé, si tengo 50 newtons, pongo 5 volts, por ejemplo, una masa de 1 tonelada, pues pongo una bobina con el mismo valor, armo igual una constante de resorte y una constante de viscosidad, las doy a cada uno de los elementos, a la bobina, al capacitor y a la resistencia, le aplico un voltaje y voy a obtener una respuesta. Una respuesta en el tiempo, que vamos a ver más adelante cómo se obtiene. Entonces voy a tener una respuesta que va a ser exactamente la misma respuesta que si yo le aplico una fuerza aquí
suelto el sistema, empieza a oscilar y empiezo a medir cómo se está comportando ese sistema. ¿Ok? Entonces, en forma análoga, pues se llama analogía, las mismas respuestas que yo voy a obtener van a ser iguales, aunque sean dos elementos diferentes, aunque uno sea un sistema mecánico y el otro sea un sistema eléctrico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, pero sí. Ok. Entonces, ¿dudas? ¿Comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, yo sí, Juan Ajá. dijo que convirtiera toneladas y lo pasáramos, por decir, a gen a la bobina. Ajá. Como cuál sería su equivalente en una tonelada. Pues no, o sea, no hay un equivalente en toneladas a Henry, ¿verdad? Lo único que voy a ocupar, ¿cuánto vale una tonelada? ¿1 por 10 a qué? A las 6, ¿no? Sí. Entonces voy a ocupar ese valor para una bobina, si es que existe, ¿no? Ah, ya, sí. Si no, le pongo cualquier valor cercano y lo único que vamos a hacer es hacer la simulación. Entonces, al hacer la simulación, pues la gráfica nos va a dar igual que si estuviéramos con el sistema mecánico, ¿no? Esa es la idea. Sí. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Ok. Algo también bien importante, nosotros somos ingenieros, no somos ni físicos ni matemáticos, somos ingenieros. Todos los sistemas que vamos a ver aquí son ideales, es decir, el resorte nunca va a perder su elasticidad, el amortiguador tiene una fricción viscosa, una fricción de Coulomb, esa se va a considerar como cero, ajá. Y por lo regular, muchas veces, por la fricción que existe entre la masa y el suelo, en este caso, pues se va a despreciar, ¿no? Va a ser cero. Entonces, por eso se llaman elementos ideales, porque no estamos considerando muchas cosas. Simplemente estamos considerando los elementos como están. Masa, resorte, amortiguador. Y hasta ahí. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Dudas? No, profe. Ajá. Profesor, ¿podría volver a poner las ecuaciones matemáticas del sistema mecánico rotacional, por favor? Sí. Ah, Aquí está. hacia arriba, por favor. Ahí, gracias. Ajá. Profesor, ¿este PDF no lo va a compartir? ¿O Sí, nos va a dar permiso o más bien nos va a dar tiempo de hacer apuntes? no, todo lo que manejemos vía virtual, se los voy a compartir, ¿no? Ah, ok. Gracias. Sí. Disculpe, profe, ¿dónde lo van a compartir? Es que yo me acabo de inscribir ayer con usted y no sé por dónde pase las cosas. Bueno, me envías un correo, por favor, apúntale a mi correo para tenerte ahí. Sí, ¿cuál es? JC Tobar 77, todo con minúsculas, y 77 los números, @hotmail.com. Nada más me indicas de qué grupo, ¿no? Por favor. Sí, JC, ¿verdad? JC Tobar 77 @hotmail.com. Ok, gracias. Ujú. ¿Dudas? ¿No? Voy a terminar la sesión porque me quedan 5 minutos y me estresa que esté el reloj. Y abro la siguiente, ¿no? Ok, Sí, profe. profesor, está bien. Vuelven a conectar, por favor.
Ok, entonces continuamos. Entonces ya haciendo un resumen de un sistema mecánico o de cualquier tipo de sistema, lo que nosotros debemos de hacer es obtener su modelo. Por eso el primer tema es modelado. Modelado significa obtener el modelo matemático. Este modelito de que está aquí, o esta ecuación, me describe a este sistema. Este modelo que está aquí, matemático, me describe a este sistema. Este modelo que tengo aquí, me describe a este sistemita. Y este sistema que tengo aquí, o este modelo que tengo aquí, me describe a este sistema. ¿Ok? Entonces, siempre que tengamos un modelo, lo primero que debemos hacer es obtener sus ecuaciones o su modelo matemático. ¿Vale? Entonces dijimos que íbamos a pasar de sistemas mecánicos a sistemas eléctricos. Entonces, es el objetivo. Ya vimos la tablita de cómo pasar o cómo hacer su analogía, dependiendo qué es lo que yo quiera. Pues para ello, voy a dejar de compartir esto de aquí. Y esto sí, por favor, anótenlo por ahí, porque no viene en la presentación. Por favor, anoten esa definición, ¿sí? Ahorita se los explico. Ustedes me indican, ¿sí? Listo. ¿Listo? Ok. Entonces, punto rígido, aquí es algo bien importante. Es un punto en donde existe una velocidad entre dos elementos diferentes dentro del sistema. ¿Ok? Y el número de puntos rígidos que tenga el sistema me va a indicar el número de ecuaciones que tendrá dicho sistema. Entonces, voy a dejar de compartir. Me voy al ejemplo. Pues cuando yo tengo un sistema mecánico, en este caso es un sistema mecánico traslacional, tengo masa, tengo un resorte, un amortiguador, y aquí tenemos una pequeña fricción. Lo primero que yo debo de hacer para poder encontrar su modelo matemático es encontrar los puntos rígidos o las velocidades, ¿ok? Que tiene dicho sistema. Una vez que ya encontré las velocidades, pues voy a poder obtener las ecuaciones o el modelo matemático. Pues aquí tenemos un ejemplo.
masa, amortiguador, resorte, fricción. Lo primero es encontrar los puntos rígidos. Entonces, la definición de punto rígido es aquel punto en donde existe una velocidad entre dos elementos diferentes. Mi primer punto rígido, tengo una masa, tengo un amortiguador, son dos elementos diferentes, por lo tanto, aquí hay una velocidad. ¿Cuánto vale? Pues no lo sé, pero existe una velocidad, ¿verdad? Mi siguiente punto rígido está entre este amortiguador y este resorte. Son dos elementos diferentes, por lo tanto aquí existe otra velocidad. Y existiría una velocidad 3 que está entre este resorte y la pared. Son dos elementos diferentes, ¿sí? Pero ¿cuánto vale aquí esta velocidad? No. 0, ¿verdad? Porque está pegada a la pared. Entonces, para este ejemplo tenemos dos puntos rígidos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, pero Ok. La otra parte de la definición me decía que el número de puntos rígidos es el número de ecuaciones que tendrá, este sistema. Entonces aquí tengo en este ejemplo dos puntos rígidos o dos velocidades. Quiere decir que mi sistema va a tener dos ecuaciones. Entonces, como podemos observar aquí, vamos a analizar las dos ecuaciones. Para ello, lo primero que debe de hacer es empezar a analizar mi primera velocidad, qué elementos están interactuando en dicha velocidad. En dicha velocidad está interactuando ¿qué? La masa, está interactuando el resorte, está interactuando la fricción y también está interactuando la fuerza. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 elementos. Pues una vez que ya observé los elementos que están interactuando, pues mi siguiente paso es construir la ecuación. Y según el principio de Leambert, la fuerza va a ser igual, la fuerza aplicada al sistema va a ser igual a ¿qué? A la suma de todas las fuerzas que suponen al movimiento. Pues para mi primera velocidad, si quiero calcular la fuerza, va a ser ¿qué? La fuerza en la masa, la fuerza en el resorte y la fuerza en la fricción. Entonces, como podemos observar, para mi velocidad 1, tengo fuerza es igual a masa por la derivada de la velocidad 1, más la fricción, en este caso yo la puse como D2, por la velocidad 1, más el amortiguador, pero este amortiguador está entre dos velocidades, U1 y U2, por lo tanto va a ser D1 por la diferencia de 1 o la velocidad 1 menos la velocidad 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Una vez que ya analicé o ya obtuve las ecuaciones para mi primera velocidad, me voy con la siguiente velocidad. En este caso es la velocidad 2. Hago exactamente lo mismo. Observo qué elementos están interactuando en esa velocidad. Pues está el resorte y está el amortiguador. Calculo o obtengo su ecuación. Como aquí gráficamente no tengo una fuerza, ¿cuánto vale esa fuerza? ¿Vale? 0. Y obtengo la fuerza en el
amortiguador, que es 1, perdón, en el resorte, 1 sobre K, la integral de U2 menos U0. Pero dijimos que U0, ¿cuánto vale? 0, ¿verdad? Entonces esa velocidad vale 0. Más este amortiguador que está entre la velocidad 2 que estoy analizando menos la velocidad 1. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Hay dudas hasta ahí? No. ¿No? Ok. Entonces, una vez que ya obtuve su modelo, yo ya puedo hacer su analogía a partir de las ecuaciones. Entonces voy a obtener la analogía directa o fuerza-voltaje. Me regreso. Es un sistema mecánico traslacional. Me pide la analogía directa o fuerza-voltaje. Entonces yo sé que la fuerza va a ser igual a un voltaje. La velocidad va a ser igual a una corriente. La masa a una bobina. El resorte a un capacitor. Y el amortiguador a una resistencia. Entonces, para la velocidad 1 es igual a la corriente 1. Me dice que tengo una fuerza es igual a un voltaje. La masa igual a un capacitor, perdón, a una bobina. La velocidad 1 igual a la corriente 1. En este caso la fricción va a ser igual a una resistencia 2. Y el amortiguador de 1 va a ser igual a una resistencia, pero esa resistencia va a estar entre la velocidad 1 menos la velocidad 2, es decir, la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Ok? Después me paso a la siguiente ecuación. Pues es igual a 0. Me dice que el resorte es igual a un capacitor. En este caso tengo la corriente I2, o la velocidad I2, corriente 2. Esta velocidad 0, corriente 0, pues vale 0. Y tengo el mismo amortiguador R1, pero en este caso va a estar entre la corriente 2 menos la corriente 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Ok. Una vez que ya obtuve las ecuaciones, pues ya puedo dibujar o puedo obtener su circuito, ¿verdad? Tengo dos mallas. En la malla 1, que tengo? Voltaje. Tengo una bobina. Tengo una resistencia R2. Aquí es R2, no es R1, es R2. Y tengo una resistencia R1 entre la malla 1 y la malla 2. Para mi siguiente malla, tengo un capacitor y tengo una resistencia, en este caso R1, entre la malla 2 y la malla 1. ¿Vamos bien? Sí, profe. Ok. Una vez que ya obtuve mi analogía directa, me paso a mi analogía inversa. Entonces vuelvo a mi analogía, sistema mecánico traslacional, me pide la inversa o fuerza corriente. Observo que la fuerza es igual a la corriente, la masa al capacitor, la velocidad al voltaje, el resorte a la bobina y el amortiguador a la conductancia. Entonces lo regreso. Y aquí está, ¿no? Tengo la velocidad 1, va a ser igual al voltaje 1. La fuerza
a la corriente, la masa al capacitor, la velocidad 1 al voltaje 1, en este caso la fricción de 2 va a ser igual a la conductancia 2, y de igual forma el amortiguador de 1 está entre velocidad 1, velocidad 2, va a ser igual a la conductancia V1, voltaje 1 menos voltaje 2. Hago lo mismo para la siguiente ecuación. Velocidad 2, voltaje 2 es igual a 0. El resorte igual a la bobina. Velocidad 2, voltaje 2. Velocidad 0, voltaje 0. Y mi amortiguador de 1 va a ser igual a la conductancia G1, que va a estar entre voltaje 2 y voltaje 1. Una vez que ya obtuve las ecuaciones, pues ya puedo construir mi circuito. Mi fuente de voltaje, mi fuente de corriente, aquí está. En paralelo va a estar el capacitor con la conductancia G2, aquí es G2. Y en serie va a estar G1, entre voltaje 1 menos voltaje 2. Voltaje 1 menos voltaje 2. Y el siguiente nodo va a ser en paralelo la bobina, y en serie la conductancia G1, voltaje 2 menos voltaje 1. Y eso es todo lo que vamos a hacer. Pues pasamos de un circuito, de un sistema mecánico. En este caso, el primer ejemplo es un mecánico traslacional. Lo pasamos a un sistema eléctrico en serie y en paralelo. ¿Dudas? Profesor, ¿nos podría ver cómo quedó el circuito equivalente de la inversa? ¿Sí? Pues como les comentaba, es importante que le den una ojeada a sus apuntes de circuitos, sobre todo esta parte de aquí, porque es ahí donde muchos se equivocan, ¿no? A la hora de hacer el circuito en paralelo. Ya no saben cómo poner los elementos en paralelo o en series, dependiendo de. ¿Dudas? No, profesor. ¿No? ¿Todo claro? Sí, maestro, hasta ahorita no, ninguna duda. Hasta ahorita ninguna duda. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Cómo acomodó el circuito en paralelo? ¿Lo puedo volver a repetir, por favor? Estos elementos, tanto el capacitor como la conductancia 2, ¿cómo están? En paralelo, ¿no? Aquí es G2, aquí no es G1. Los acabo de comentar. ¿Cómo se llama? Lo componen, por favor, aquí es G2. Entonces, estos elementos están en paralelo. Lo único que está en serie, ¿y cómo sé que está en serie? Porque está entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Es la resistencia R1. Aquí tengo voltaje 1 y aquí tengo voltaje 2. Podemos observar, estos dos están en paralelo. ¿Por qué? Porque esta línea, ¿cómo está? A tierra, ¿verdad? Sí. Entonces estos dos están en paralelo. El único que va a estar en serie es G1, voltaje 1, voltaje 2. Y el otro elemento del siguiente nodo, ese es el nodo 1. Este es el nodo 1 que está aquí. Y el nodo 2 es este de acá. Para el nodo 2 tengo mi bobina y tengo mi resistencia, que está entre voltaje 2 menos voltaje 1. Sí, profe, ya quedó claro, gracias. ¿Sí? ¿Qué otra duda?
¿Todo claro? Sí, profe. Sí. Bueno, si no hay dudas, aquí le dejamos. Mañana continuamos con más ejemplos. Les hago llegar en el transcurso del día estas diapositivas para que las tengan y puedan estudiarlas, ¿sale? Bueno, obviamente conforme hagamos más ejemplos, pues van a surgir dudas, ¿no? De acuerdo, gracias. Gracias, profesor. Profe, nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el día de mañana. Gracias, Luego, profe. Hasta profe. luego. Tengan un buen día. Hasta luego. Hasta